Bueno, quiero que antes de empezar me levanten la mano las personas que en este lugar, en este momento, están en la universidad. ¿Quiénes en este momento están estudiando en la universidad? Bueno, son más o menos, un poco menos de la mitad. ¿Quiénes están próximos a entrar a la universidad? Bueno, son menos. ¿Quiénes están en el colegio? ¿Y los demás? ¿Trabajan? ¿Quiénes trabajan? Ok, listo. Bueno, cuando nosotros vamos a entrar a la universidad o estamos en ese proceso de elegir nuestra carrera o qué es lo que vamos a estudiar, nos tomamos nuestro tiempo, pensamos bien qué es lo que queremos hacer, qué es a lo que nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida. Y cuando lo elegimos, cuando ya lo tenemos claro, en mi caso, yo elegí estudiar interiorismo, diseño interior, bueno, mi carrera, mi título se llama Interiorismo e Intervención de Espacios. Y cuando nosotros tenemos eso claro, algunos deciden estudiar comunicación social, derecho, ¿qué más hay? Ingenierías, música, medicina, diseños, todos los diseños, bueno, en fin, con trabajo social. Y cuando ya tenemos claro qué es lo que vamos a estudiar, nosotros tenemos una meta clara y sabemos que vamos a alcanzar algo y que tenemos algo por seguro. Sí, que si yo de verdad me dedico a estudiar, que si soy juicioso, que si voy a clases, que si estudio para los parciales, que si presento mis trabajos, que si hago todas las cosas bien, tengo asegurado un título, ¿sí? Tengo asegurado ese cartón, ese título profesional que va a decir que soy abogado, que soy ingeniero, que soy diseñador, que soy el título que sea, ¿sí? Consigo algo, lo tengo súper seguro. Y nos comprometemos y los que están en este momento en la universidad saben que es verdad, que preferimos seguir derecho, dejar de comer, nos toca duro, sacrificamos viernes, sacrificamos salidas por ese compromiso que tenemos con nuestra carrera, con conseguir nuestro título. Tenemos una convicción de que si yo lo hago bien, tengo mi título, lo voy a tener, ¿cierto? Y por eso yo quiero que hoy, después de esta prédica, esa misma actitud, esas mismas cosas, esa misma convicción, esa misma fe que le tenemos a ciertas cosas. Sí, yo en este momento o en este caso puse el ejemplo de la universidad, pero pasa en muchas áreas de nuestra vida cuando queremos alcanzar algo. Y esa misma actitud, yo quiero que ustedes salgan de acá con esa actitud después de esta prédica y que la apliquen en todo en su vida. No solo en la universidad, no solo cuando algo me interesa, no solo cuando quiero comprarme esa chaqueta, no solo cuando quiero alcanzar eso, sino en absolutamente todo en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, vamos a ir porfa a Hebreos 4:12. ¿Quiénes trajeron su Biblia? A ver, física. Quiero que los que trajeron su Biblia física la levanten así, súper alto. ¿Quiénes? Veo súper poquitas Biblias. ¿Quiénes la tienen en el celular? Levanten el celular, por lo menos, muéstrenme en la pantallita. ¿Quién no trajo Biblia ni en el celular? ¿Quién confía en el videobeam? Bueno, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas, ¿qué? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo primero que dice acá este versículo es que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, ¿cierto? Y yo quiero que hoy estudiemos estas dos características que la palabra de Dios dice de ella misma, ¿listo? Estas dos cualidades, mejor, de la palabra. Lo primero es que dice que es viva, ¿sí? Y yo quise buscar, o me puse en la tarea de buscar la definición de vida. Dice lo siguiente: fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. Es decir,
El que posee vida, en este caso, el que posee palabra, la Biblia, estas palabras, tiene o posee esa fuerza, ¿sí? Esa voluntad para hacer algo o realizar una actividad. Súper claro que cuando Dios creó todo, cuando Dios creó el universo, la tierra, todo lo que vemos, ¿lo creó con qué? ¿Con el poder de qué? De su palabra, ¿cierto? O sea, todo lo que vemos, el cielo, los animales, lo que vemos, Él lo creó con el poder de qué? De su palabra, ¿cierto? Y cuando nos creó a nosotros, dice la palabra de Dios que nos formó, ¿sí? Nos creó, nos formó con sus manos, nos hizo Él mismo, pero que Él mismo nos dio aliento de vida para que fuéramos seres vivientes, ¿sí? Eso es muy importante y quiero que lo tengan muy en cuenta, ¿listo? Él no solo nos creó para que fuéramos un ente dentro de esta tierra y ya, y que estuviéramos ahí, porque sí, no. Él nos formó, claro que sí, nos creó Él mismo, se tomó su tiempo para diseñarnos, pero Él nos dio ese aliento de vida para que fuéramos seres vivientes. Entonces, es decir, si necesitamos y es necesario en nuestra vida o en nosotros, porque no quiero acá decir redundancias, si es necesario en nosotros recibir ese aliento de vida de Dios, recibir la vida que viene de parte de Dios, ¿sí? Y si la palabra de Dios es vida, porque Él mismo lo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, esta palabrita, ¿sí? Todos me siguen, todos tienen claro que esta es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Lo creen? Listo. Entonces, ¿será importante lo que acá dice? ¿Será importante lo que acá está escrito? ¿Será que lo necesitamos para nosotros? ¿Será que esto es vida para nosotros? ¿Nos dará vida? ¿Traerá respuestas? Claro que sí. Es más, la necesitamos en nuestra vida, es la que nos da vida, propósito, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces yo quiero que nosotros nos imaginemos y entendamos el hecho de que la palabra de Dios diga que ella misma es viva, que está viva, ¿sí? Que es vida en sí y que es eficaz. O sea, no solo es el hecho de que ella tenga vida, de que tenga paticas, y ya lo vamos a ver, ya lo hablamos, sino que sus palabras, su contenido, lo que ella es, nos da vida. Te da vida a ti y me da vida a mí, todo el tiempo. Cada vez que la leemos, nos da vida. Y yo creo que es muy importante que entendamos esto y que reconozcamos la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida y el poder que nos da y tiene, que tiene ella y tienen nosotros. Pero entonces, para hablar de vida, es necesario hablar de muerte. Es decir, ¿a qué me refiero? Para que haya vida, sí o sí, hay muerte. O sea, las dos están sí o sí relacionadas.
¿El fin de la vida qué es? La muerte. Y casi que en todas las etapas de nuestra vida y en todos nuestros procesos y cada vez que vivimos algo nuevo, estamos muriendo y estamos viviendo a cosas, a algo. Si estamos muriendo a algo y estamos viviendo a cosas nuevas. Entonces pensemos en un encuentro, por eso les pregunté cuántos habían ido a un encuentro. Pensemos en un encuentro. Cuando yo voy al encuentro, ¿qué pasa? Estoy muriendo a muchas cosas, ¿sí o no? Muero al pecado, muero a la falta de perdón, muero al dolor, muero a un montón de cosas que estoy dispuesta a dejar atrás, ¿sí? Hacemos esa analogía de estoy dejando mi hombre viejo, me despojo de ese hombre viejo, me estoy quitando ese pasado, todo lo feo, todo lo que me pesa, todo lo que me dolía y nazco a una nueva vida con Dios, ¿cierto? Y empiezo a vivir y estoy naciendo a un montón de cosas nuevas y entonces vemos un montón de palabra y nacemos en Cristo y entendemos que Jesús es nuestro Salvador, que su sangre nos limpia, que la obra que Él hizo en la cruz nos salvó de nuestro propio pecado, que ya no morimos físicamente, que ya no nos vamos a ir al infierno porque Él nos salvó y hay mucha vida en nosotros. Por ejemplo, morimos y me refiero a las diferentes etapas en nuestra vida y lo que vivimos como diariamente, estamos muriendo a relaciones, a amistades, a sentimientos tal vez malos, estamos muriendo a la falta de perdón, todos los días intentamos morir al pecado, morimos a maldiciones, a errores del pasado, no queremos repetir los mismos errores de nuestros padres. Morimos tal vez a el dolor, bueno, a un montón de cosas. Pero también estamos viviendo todo el tiempo en Dios. Vivimos a Dios, vivimos al amor de Dios, al amar a los demás, a entender que Él nos amó primero y que ahora vivimos en amor. Estamos viviendo a sueños nuevos. Vivimos ahora a la iglesia, a una comunidad, a conocernos, a la barca, a servir, ahora no solo voy de encuentro, sino que ahora voy de guía al encuentro, que ahora quiero predicar. Vimos a promesas, a la santidad, vimos a la verdad, a lo recto, a lo que es puro, a lo que es correcto, vimos al propósito de Dios. Estos son algunos ejemplos. Y entonces, todo esto que les acabo de mencionar, esa vida y ese camino nuevo que nos tiene Dios, solo nos lo da Él a través de su palabra. Por eso si lo pensamos y nos fijamos bien, ¿qué es lo que más vemos en un encuentro? Palabra. Sí, muy rico las actividades, muy chévere los tiempos que podemos compartir, muy chévere las formas en que lo hacemos más ameno, pero el centro de un encuentro y el centro de nuestra vida cristiana, ¿cuál es? La palabra de Dios, ¿sí? Entonces esa vida, ese camino nuevo, lindo, hermoso, de amor, de muchas cosas que Dios tiene para nosotros, solo se hace real a través de su palabra, que es viva, ¿sí? Y hay una historia en la Biblia que todos conocemos, yo creo que todos hemos escuchado, y que particularmente a mí me parece de película. O sea, a mí me parece un poco, me parece muy chévere, me parece reficti, pero de película espectacular, me parece una historia muy chévere y está en Ezequiel 37. ¿Sí? ¿Todos la hemos escuchado? El Valle de los Huesos Secos. Entonces, esta historia cuenta que Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle lleno de huesos secos, ¿sí? Está repleto de huesos secos y la palabra se encarga de enfatizar y dice que eran secos en gran manera, o sea, muy secos, o sea, muerte, mejor dicho, que eso estaba terrible, ¿sí? Muerte total, secos en gran manera. Y entonces, después de que Dios le muestra esto al profeta, le hace una pregunta y le pone una tarea. Y a mí me parece un poco loco de parte de Dios. Me pareció un poco, o sea, pedirle eso al profeta se me hizo como crazy, como loco. Y vamos a leerlo en el versículo 3, Ezequiel 37,
3. Le pregunta Dios: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Dios, ¿qué le pregunta? ¿Vivirán estos huesos? Y yo quiero que ustedes se pongan en la situación de Ezequiel. Quiero que ustedes en este momento se imaginen acá, de pronto donde yo estoy, y que todo lo que vieran acá abajo, todo este salón estuviera repleto de huesos. Huesos secos, calaveras, huesos. No me sé los nombres de los huesos. Y que estuviera repleto. ¿Ustedes qué piensan? Pues, jue madre, qué matanza tan terrible la que hubo acá, muerte, esto, asco, no quiero tocarlo, no quiero caminar por ahí, eso es lo que pensaría yo. Bueno, terrible. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué dice la lógica frente a esta pregunta que le hace Dios a Ezequiel? ¿Vivirán estos huesos? ¿Qué dice la lógica? ¿Qué nos dice la ciencia? Pues no. ¿Cómo? Están secos, están separados, no sabemos ni siquiera, no podríamos armar el cuerpo exactamente de la misma persona, porque pues ni idea, era repleto de huesos. Pero vamos a darnos cuenta que Dios es muy diferente a lo que dice la lógica y a lo que dice el mundo. Y yo no sé hoy que pueda estar muerto en tu vida. Y yo quiero que cada uno en este momento piense: ¿qué ha dejado morir? ¿Qué está muerto? En su corazón, en ustedes mismos. Tal vez mi relación con Dios ha muerto. Tal vez tu relación con Dios está tan seca como esos huesos. Te enfriaste. Ya no sientes lo mismo. No sabes cómo acercarte a Dios. No sientes nada en la alabanza. Escuchas palabra y como que ni idea. No quieres nada. Estoy cansado, me cansé. No, esto es mucho, me piden demasiado. ¿Qué ha muerto en ti? ¿Qué está seco como este valle? El amor de pronto ha muerto en ti. Tal vez el amor hacia tus padres, el amor hacia los demás, el amor hacia tus hermanos, hacia tu familia. Un sueño. ¿Qué sueño has dejado morir? ¿Qué sueño está tan seco? Ese sueño que te hacía lucharla todos los días, que te levantabas y pensabas en eso todo el tiempo y decías: yo voy a alcanzar eso y voy a luchar por eso y trabajo y no me importa lo que tenga que hacer, y mirabas charlas motivacionales y mirabas testimonios de gente que alcanzaba sus sueños y que ahorita ni idea. No, es que ya lo intenté tanto, es que ya luché y no dio resultado. No sé qué pueda estar muerto en este momento en tu vida. Y yo te invito a que reconozcas qué es eso, porque vamos a ver que Dios lo que tiene para nosotros realmente es vida, siempre va a ser vida, y no vida solamente acá en lo terrenal, y no la cortica, y no lo poquito, no, es vida eterna, y es en todo momento. Y es que se cumplan tus sueños, y es que se cumpla lo que tú deseas, y es que seas feliz, y es que tengas una vida plena, y es que todo te salga bien, que te amen, que ames, mejor dicho, todo perfecto, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 4, donde Dios le pone esta tarea al profeta. Dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, ¿qué? ¿Qué? Es que hoy estoy mal de los ojos. ¿Qué es lo que dice ahí? Oíd palabra de Jehová. Lo primero que Dios le dice: profetiza. Profetiza sobre estos huesos. Y yo creo que es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que Dios le está mandando acá al profeta y qué es lo que Dios nos quiere hablar hoy. Profetizar es muy diferente a orar, es muy diferente a clamar, es muy diferente a cantar, a alabar, ¿sí?
Profetizar es hablar la palabra de Dios, es declararla, es gritarla, ¿sí? Y le dice, profetiza sobre estos huesos, profetiza sobre lo que está muerto en ti y le vas a decir lo siguiente: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y yo te pregunto hoy, ¿cuánta palabra de Dios tú escuchas? ¿Cuánta palabra de Dios tú hoy te sabes? ¿Cuánta importancia le das a esto? A la Biblia. ¿Qué importancia tiene para ti la Biblia? Saben, a mí me parecía increíble, hace unos días me pasó, no voy a revelar nombres, pero estaba yo en una reunión, íbamos a ver una palabra y les dije, oigan, saquemos nuestra Biblia, vamos a leer la palabra. Y ninguna sacó su Biblia física. Y yo, bueno, no pasa nada, es que a veces es complejo, o sea, a veces uno no quiere traer el super bolso, la maleta, listo, la deben tener en el celular. 2 personas la tenían en el celular. Y el resto les pregunté, ¿dónde está tu Biblia? No, no la traje. ¿Y la tienes en el celular? ¿Puedes ponerla en el celular? No, es que no la tengo descargada en el celular. Y a mí eso me impactó tanto. Y ya lo vamos a hablar más adelante, pero me parece tan triste que nosotros hoy, teniendo la facilidad del mundo de tener la palabra de Dios a nuestro alcance, no solo así, sino en el celular, que podemos ir en un bus, en cualquier lugar y leerla, y que podemos estar en una discusión con alguien o que alguien esté triste y necesita un consejo de Dios y podemos sacarlo de nuestro celular y darle esa palabra, y ni siquiera nos tomamos la molestia de descargar la palabra de Dios en el celular. Si somos capaces de llenarlo de fotos, de videos, chats, juegos, aplicaciones que me sirven para de todo, pero no soy capaz de tener la Biblia en el celular. ¿Cuánta palabra de Dios tú oyes hoy? Porque si tú quieres que esos huesos secos, que eso muerto en ti viva, oye palabra de Jehová, busca a Dios, búscalo en su palabra que es viva, que te da vida, que te levanta, que te da un propósito, que te da una guía, que te muestra cuál es el camino. Muchas veces nosotros los cristianos, y sobre todo, y lo he visto mucho en los jóvenes, nos hemos acostumbrado mucho a pedir el consejo al líder o al amigo. Y entonces le cuento todo al líder y al amigo, y venga y dígame qué tengo que hacer. Y muéstreme. Y usted es el que dígame la palabra de Jehová. Pero no hemos aprendido no solo a tener esa relación con Dios, no solo a tener esa intimidad con Dios, sino a deleitarnos en la palabra de Dios, a saber que cualquier respuesta que tú necesites de parte de Dios está ahí, pero tú tienes que buscarla. Es tu tarea hacer que esos huesos vivan. Parecía ilógico. Yo creo que Ezequiel, y yo quiero que otra vez nos pongamos en su situación. Dios le dice, profetiza sobre esos huesos y les vas a decir, oigan palabra de Jehová, y van a vivir, y van a salirles tendones y se van a unir, y bueno, de todo. ¿Qué habrá pensado Ezequiel? O sea, ¿de verdad si a mí Dios me dice eso? Espera un momentico, me la pienso. O sea, raro, ¿no? Como, es que están secos, es que es muerte. Y muchas veces nosotros creemos que ya después de la muerte, baila. Nada, ya no hay nada que hacer. Lo que no se hizo, baila. Pero ese no es el Dios en el que yo creo. Y ese no es el Dios que nosotros seguimos. Nosotros seguimos es este Dios, un Dios de imposibles, un Dios de lo ilógico, un Dios de que nos maravilla con sus cosas. Podemos leer acá cómo Jesús revivió a Lázaro, cómo Dios revivió a otras personas después de estar muertas. Y no importa lo que ya está muerto en ti hoy, no importa si dejaste morir ese sueño, no importa si tu relación con Dios está muerta, no importa si no sientes nada hoy. Ey, ven a la palabra, ven a lo que es vivo, a lo que te da vida y revive esos sueños.
Revive ese propósito. Revive cada cosa que Dios te ha prometido acá. No importa que parezca ilógico, no importa que parezca loco. Ese es el Dios en el que yo creo, ese es mi Dios. Un Dios vivo. Un Dios que aunque la humanidad quiere decir que murió en esa cruz, está vivo. Y está acá con nosotros y nos acompaña y nos bendice y nos da todo lo que nuestro corazón anhela. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios al que yo quiero seguir buscando, leyendo, conociendo. Pero tú no puedes conocer a Dios solo. Señor, quiero conocerte. Padre, por favor, muéstrame, quiero conocerte, Señor. Y ya. ¿Será que sí? Señor, yo quiero conocer a la monita. La monita es una persona increíble, muéstramela, revélame. Ponme en una pantalla acá, en una visión, todo lo que ella hace. Quiero conocerla. ¿Va a pasar? No va a pasar. La única manera que yo voy a conocer a la monita es acercándome a ella. Monita, ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cómo te vistes? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta que te digan? Esa es la única manera. Leyendo su palabra es la única manera que tú vas a conocer a Dios. Es la única manera. Vamos a leer el versículo 7, vamos a saltarnos hasta el versículo 7, ahí en Ezequiel. Ay, perdón. Bueno, yo lo tengo acá, creo. Ah, ya, listo. No me importa. Yo puse clips en mi Biblia. Versículo 7. Entonces dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y bueno, y ahí sigue, y miré, y cada tendón con tendón, y bueno, la historia es muy bacana, es muy, muy chévere. Pero me encanta este versículo porque Ezequiel no solo se quedó en escuchar la palabra de Dios, él no solo se quedó en escuchar la instrucción de Dios, en saber que tenía que hacer eso, no. Dice, profeticé pues, o sea, lo hice. Declaré palabra. ¿Cuánta palabra de Dios te sabes tú? Si Dios hoy te pone a profetizar, si Dios hoy te pone a declarar palabra, ¿cuánta te sabes? Si los pongo, sorpresivamente, me los traigo acá algunos a una guerra bíblica, ¿cuántos salen bien? ¿Cuántos se ganan esa guerra? ¿Cuánta palabra te sabes? Y dice, profetice pues. Y aquí un sonido y se empezaron a juntar y se cumplió lo que Dios le había dicho. Cuando Él lo hizo, se cumplió. O sea, la palabra cumple. No solo está viva, es verdad, cumple. Todo lo que dice la palabra de Dios, este libro maravilloso, se cumple siempre, ¿sí? Entonces la palabra de Jehová, la que nos da vida, nos da propósito, nos da un camino, nos guía, trae esa respuesta. Y acá quiero contarles rápido un testimonio. Y es que desde que yo conozco a Dios, yo nunca había conocido a Dios como ese Dios, mejor dicho, yo siempre me había dejado guiar por Él. Entonces, lo que me diera paz. Señor, muéstrame si tengo que hacer esto o no. Padre, pero pues que yo sienta paz, Señor. Y obviamente oraba, ayunaba, lo ponía en manos de Dios, pero siempre era muy, Espíritu Santo, muéstrame y que seas tú y guíame y que la decisión que yo tome sea la que tú me estás diciendo y ya. Nunca me había puesto en la tarea de pedirle a Dios que me respondiera a través de un versículo específico, a través de su palabra, con un versículo específico. Y llegó un momento en mi vida en el que tenía que tomar una decisión muy, muy importante, demasiado importante, porque o era literal no graduarme de la universidad y tirar mi carrera a la basura, o seguir con algo que me gustaba y un montón de otros sueños y cosas por ahí. Y yo necesitaba que Dios me dijera, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que salir de este lugar para graduarme o me puedo quedar y me voy a graduar? ¿O qué tengo que hacer, Dios? Y Dios fue tan claro
el día que yo necesitaba la respuesta, esa fecha específica en la que yo necesitaba esa respuesta de parte de Dios, yo todavía no tenía el versículo. Y yo, bueno, Señor, pues yo siento y yo confío en que tú me guías y pues esta creo que es la decisión y bueno, lo voy a hacer. Y antecitos, unos minutos antes de yo hablar con la persona que tenía que hablar y decirle y pues contarle mi decisión, encuentro la respuesta de Dios y me la había mandado una semana atrás, solo que yo no había revisado bien mi correo. Me lo había mandado a través de un devocional que estoy inscrita a través del correo. Y ahí estaba el versículo, específico, claritico. Es más, se lo mostré a la otra persona y me dijo, sí, está súper claro. Está bien, te vamos a extrañar. Chao. Está clarísimo lo que Dios te está diciendo. Y me encanta, porque esta es la palabra de Dios, porque acá tú encuentras las respuestas. Porque necesitas saber algo, necesitas qué camino elegir, por dónde irte, qué es lo que tienes que hacer en tu vida, qué carrera, todo. Mira, acá está la respuesta. Yo te reto a que le pidas a Dios esa palabra específica, esa palabra donde Él te va a responder y te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Porque así de viva es la palabra de Dios, así de clara es su palabra. En la parábola del sembrador, ¿cuántos han escuchado la parábola del sembrador? Dice, el sembrador salió a sembrar. ¿A sembrar qué? Yo les pregunto qué. Una semilla. ¿Y esa semilla qué es? ¿Qué significa? La palabra. ¿Sí? Súper claro. Es la palabra. Cuando nosotros vamos a un encuentro, llevamos invitados, vamos a una misión, cada vez que tenemos la oportunidad de predicar la palabra, le predicamos a nuestros papás, a nuestros familiares, a cualquier persona, a nuestros amigos. ¿Qué está pasando? Se siembra esa semilla, ¿cierto? Se siembra la semilla de la palabra. Y cuando yo siembro algo que estoy esperando, o mejor, sí que espero que pase después de sembrar la semilla. Pues vida, el árbol, el fruto, una cosecha grandísima, ¿sí? Yo no siembro para no esperar nada, para seguir viendo ahí la tierra vacía, no. Yo siembro con fe, sabiendo que eso va a dar vida y va a dar fruto. Y eso es la palabra, vida. Es la semilla que se siembra y que se sembró en cada uno de nosotros. En ti fue sembrada esa semilla y en mí fue sembrada esa semilla. Pero solo la palabra de Dios le dio vida para que creciera. Por eso es que entramos a escuela bíblica. Por eso es que en los encuentros solo vemos palabra. Por eso es que es necesario que estés en una barca y que cada semana, cada 8 días escuches la palabra de Dios, porque es la palabra la que hace crecer esa semilla, la que le da fruto, la que la hace crecer. Y una de las formas, ya para cerrar este tema, y una de las formas más claras en la que la palabra de Dios nos da esa vida, está en una historia que me encanta y me impacta y me parece muy chévere de Jesús. Está en Mateo 4, vamos porfa rápido a Mateo 4, vamos a leer del 1 al 4. Yo creo que esto también ustedes todos lo han leído. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que hace Jesús en este momento y en esta historia a mí me impacta demasiado y me parece que nos deja a nosotros la vara muy alta. O sea, es un ejemplo Jesús increíble en todo, pero en este momento yo creo que nos la deja súper difícil. Dice la palabra de Dios que él estaba ayunando 40 días y 40 noches y que tuvo hambre. Sí, o sea, Jesús tuvo hambre y que vino Satanás a tentarlo. ¿Con qué fue lo primero con que lo tentó? Con su debilidad más aparente, el hambre. ¿Sí? Y le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y ya ayunaste, ya lo terminaste, ya puedes comer. Pero me impacta lo que Jesús le responde. Que le dice,
Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que esto es muy importante, jóvenes, y yo quiero que ustedes se lo lleven grabado en su corazón. Aquí Jesús tal vez le da hasta más importancia al alimento espiritual que al físico. ¿Sí? Acá Jesús lo que está diciendo es igual o hasta más importante el alimento espiritual que el físico. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Porque de verdad esta carnita, el hambre, lo que sentimos acá es muy pasajero a lo que vamos a vivir en la eternidad. Por eso es mucho más importante el alimento espiritual. Ahora, ¿cuánto te alimentas tú espiritualmente? ¿Si te alimentas o espiritualmente estamos desnutridos? Ahorita que estamos como en la onda fit y estamos, esta generación es la generación del comer saludable y lo saludable y el ejercicio y todo, hay que ser sanos y de todo. A veces cuidamos mucho más nuestro cuerpo y lo alimentamos mucho más y lo saciamos mucho más que lo realmente importante que es nuestro espíritu, lo que nos conecta con Dios. ¿Cuánto alimento espiritual adquieres tú? ¿Ah? ¿Cuánto alimento espiritual tienes tú en ti para contrarrestar una situación difícil? ¿Ustedes creen que esa tentación de Jesús era difícil? Yo creo que tal vez era una de las cosas más difíciles que le tocó. Digamos que sin contar su muerte. O sea, y decía que eran 40 días y 40 noches. ¿Cuántos acá estarían dispuestos a ayunar? No comer nada, 40 días y 40 noches. O sea, eso es una fe bien grande. ¿Sería difícil o no sería difícil? ¿De qué se habría alimentado entonces Jesús? De la palabra, de su Padre, del Espíritu Santo, de conectarse con Dios. Y se alimentó tanto que cuando vino el momento difícil, cuando vino la situación difícil, no tuvo ningún problema en decirle Satanás ahí. Ni lo intenta, hermano. O sea, usted que viene acá a decirme, a tentarme, escrito está, no solo de pan vivir al hombre. Ya, o sea, no me afecta lo que usted me diga. ¿Sí? Vamos a ver un video muy rápidamente. Ini babi ket sepo, seni lima po, sumni ni wenena nyundi ibu nisin, mati yut sampai wahyu, kiki tanggal wenena, wera yuk simna, igin kum, kiaman. Take korban.
sumne lang dam gib silam. Naneo. Wah, Yesus Kristus semiyong na ya. Hindi leblor wani kat ni daw sing epli do bukan dari saya kari pandidi. Emi yung saya nemlog nula mabukanda. Dawa bayano si ulam nilwa emi yung le. Yung nang niya kabagi ulam nanda ya. Hindi sampai belum dili yung rab kat liri emi yung tamawalu lam ko. Sampai belum hari nilgin sumne na danggalasa. Nana yung sumne merap nang sari dong salban dia. Dari suara di blog nuna emi yung nana yung. Emi yung andi baudok ni asum na nagigip na di saya danggalasa. Emi yung hala anak ada kip kendi. Kip lap na amen. Ingin up niyo na yung kiblam nun na buka na yung kumbok neri masyarakat emi yung mapon ni sinap emi yung sa ingin ulam upti na ingin ulam niyo neri igin na kikip lawa piyu pertanyaan lama paros na dan ingin lam nun na kikip pesarop pesingding kayo. Hasta ahí. Ano emi yung dun abut na ano siwa nun. A mí este video me impactó mucho. Porque nosotros no entendemos el valor que tiene la palabra de Dios en nosotros. Nos hemos convertido en una generación tan desagradecida y tan facilista que no valoramos lo que otros han logrado para que nosotros hoy tengamos tan fácil esta palabra. Hubo tiempos que la iglesia por muchos años no tenía la oportunidad de tener una Biblia por cada creyente. Nuestra generación es privilegiada al tener acceso tan inmediato a la Biblia. La aplicación que casi todos tenemos en nuestro celular de la Biblia es una aplicación espectacular. Es tan completa que tiene devocionales y tiene unos planes de lectura de la Biblia y de devocional muy, muy chéveres. Y a mí me gusta hacerlos, desde hace mucho tiempo los hago. Y justamente encontré uno relacionado a esta prédica. Y les quiero leer un pedacito de lo que decía acerca de lo que les estoy hablando. Debemos entender que las generaciones del pasado no fueron tan afortunadas como esta, en el sentido de tener acceso a la Biblia. Muchos murieron por el privilegio de leer una porción de la Escritura. Otros pagaron grandes fortunas por una porción de ellas. Y otros tuvieron que perder sus bienes y sus familias cuando se les descubría leyendo las Escrituras. Y nosotros no valoramos este privilegio. Y lo que Dios hoy te quiere decir, amados jóvenes, es que es tiempo de que leas la palabra de Dios, de que vivas a través de la palabra de Dios. Es tan fácil. En mi casa hay como, sin mentirles, unas 10 Biblias de diferentes tamaños, letras, versiones, y de verdad que no la hemos aprovechado como Dios quiere que la aprovechemos. A mí me impactaba mucho este video porque ellos lloraban de la alegría de que por fin les daban el Nuevo Testamento traducido a su idioma. Y como en ese video hay muchos otros pueblos que hoy en día aún esperan recibir la palabra de Dios en su idioma. ¿Qué estás haciendo tú para aprovecharla? ¿Cuánto valoras tú las palabras de Dios? Lo que Dios te ha regalado acá.
Voy a terminar muy rápidamente, lo prometo. La segunda parte de Hebreos dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La definición de eficaz dice: produce el efecto deseado, tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o un propósito. Productivo, o relaciona a una persona productiva y que da resultados. Es decir, vamos a la fija, no hay pierde. Es decir, que si estudiamos, leemos, conocemos, que si creemos con nuestro corazón y hacemos todo lo que dice este libro, vamos a la fija. Vamos a la fija en nuestra vida. Cumple con todo lo que está aquí escrito. Cumple. Si yo recibo una promesa de Dios, si tú has recibido una promesa de parte de Dios, tú no puedes dudar jamás de que esa promesa no se va a cumplir. No puedes dudarlo. El día que lo dudes, lo dejaste morir. Dejaste morir esa promesa que Dios te regaló. Nunca dudemos de las promesas que Dios nos da, porque Él mismo describe su palabra como algo que dará resultado, que es eficaz, que cumple, produce el efecto deseado, que da resultado. Él la concibió con esa característica. Eso no va a cambiar. Y a veces, muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué a mí no? A mí Dios sí me prometió, pero nada que se me cumple. Y es que ha pasado y al otro sí se le cumplió, pero es que a mí no. ¿Por qué a mí no se me cumplen las promesas? ¿Por qué a mí no me llegan? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y les voy a dar una simple respuesta. Y es que debes trabajarla. Eficaz dice que es productivo. Da resultados, pero porque es productivo, porque tenemos que trabajarlo, porque yo no puedo recibir la promesa y quedarme acostado en la cama rascándome el ombligo. Debo trabajarla, debo tener fe, seguir leyendo la palabra, creerlo en mi corazón, buscarlo. Si yo lo busco, lo encuentro. El que busca, encuentra. ¿Sí? Y les voy a dar 3 puntos súper rápidos de cómo trabajo la palabra de Dios, esa eficacia de la palabra de Dios en mi vida. Primero, con fe. Si yo lo creo, si tú lo crees, se hace real, se cumple. No es casualidad que esté acá, no, es que es casualidad. Todos tenemos la misma Biblia y es casualidad que a mí me haya llegado ese versículo. No, no es casualidad. Dios te dio una promesa. Dios te está hablando a través de ese versículo, de ese pasaje. Ten fe, créelo, ¿sí? Como el ejemplo que les daba en la universidad. Tengo la certeza de que si hago todo bien, tengo el título de lo que me esforcé los 4 o 5 años que estudié. Ten fe de que esa promesa se va a cumplir, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cumple. Segundo, memorizarla y meditarla. Es necesario. ¿Cuántas promesas se han memorizado? ¿Cuántos acá Dios le ha dado una promesa? A todos. ¿Cuántas de esas promesas te sabes de memoria? Las tienes claritas. Que si hoy yo te la pregunto, me la dices. ¿Cuántos de esos sueños, de esas promesas te las sabes? ¿Las tienes escritas? En los encuentros Dios nos da un montón de promesas. ¿Dónde están? ¿Te las sabes? ¿Las crees? ¿Las entiendes? ¿Sabes lo que Dios te está hablando ahí? ¿Lo que Dios te está prometiendo? Tercero, profetizando. Profetiza la palabra de Dios. Si tú profetizas, si tú declaras la palabra, más rápido será eficaz en tu vida. Más rápido se cumplirá. Más rápido Dios lo va a hacer. Profetiza palabra de Dios. Pero yo profetizo lo que me he memorizado, lo que me sé, lo que he estudiado, lo que he leído, sino que, ¿qué vas a profetizar? Ezequiel profetizó lo que escuchó de Dios. ¿Cuánto tiempo te dedicas tú a escuchar de Dios? A escuchar su voz. Esta es su voz. ¿Cuántos creen que esta es su voz? Esta es su voz. Y es muy clara, es muy, muy clara.
Y algunos dirán, bueno, ¿y hasta cuándo tengo que hacer esas tres cosas? Porque es que ¿cuánto tengo que esperar que se me cumpla mi promesa? ¿Cuánto? Hasta que la eficacia de Dios se haga real en tu vida. Ten fe, sé paciente, espera, pero cree que se cumple. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple, es real. Por último, quiero que leamos Habacuc 2, del 2 al 3, y pongámonos de pie para terminar. Pero lo vamos a leer en otra versión, la versión TLA. Dice así: voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Y yo creo que esta es la promesa más grande que hoy Dios nos puede dar. Puede tardar en cumplirse, pero Dios hoy te asegura que se cumplirá sin falta. Anhela la palabra de Dios. Yo hoy los quiero invitar a que en este tiempo en el que vamos a orar, tú te metas con Dios, no importa el que está al lado, no importa tal vez por lo que viniste hoy o por lo que pensabas que venías hoy. Métete con Dios y créele a Dios. Cree que lo que Él te promete se cumple. Recuerda cada una de esas cosas que Él te ha dicho. Sabes, a mí me encanta que Dios todo el tiempo habla en su palabra de la palabra. Todo el tiempo hace referencias de lo que es la palabra. Dice, y la palabra es esto, y mi palabra en la palabra. Y hay un pasaje que dice que cielo y tierra pasarán. Todo podrá pasar. Tu dolor pasará, tu situación pasará, tus problemas pasarán. Todo pasará. Pero mis palabras, la palabra de Dios, jamás pasará. Es eterna. Es eterna. Y si Él te prometió algo acá, te lo prometió no solo acá, te lo prometió para la eternidad.